¿Qué tal? Buenos días, tardes. Estamos aquí en un nuevo episodio del podcast. Bueno, en esta ocasión, pues no sé si llamarlo podcast porque es diferente. Voy a hacerlo mediante una videollamada. En esta ocasión tengo como invitado a el Juntaletras, el cual, eh, bueno, por motivos personales no quiere dar a conocer su rostro ni su persona. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchas bien? Sí, sí, se escuchó ahí un carro ahí de fondo, pero se escucha bien. Ah, sí. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues hay que empezar, pero antes de que Sí. se nos corte. Bueno, yo quería platicar contigo precisamente de, pues, varias preocupaciones que me has externado en algunas charlas que hemos tenido y quisiera Sí. comenzar preguntándote, pues, por tu... Veo que tienes como una guerra personal en contra del automóvil o de las automotrices, no sé cómo sean generalmente. Pero nos puedes comentar sobre esto. Sí. Pues no es una guerra personal ni contra los autos, menos aún con las automotrices. Es decir, yo de vez en cuando también uso coche. No tengo un coche propio y espero no tenerlo nunca. Pero, es decir, no es, creo que la palabra guerra pues es muy fuerte Ok. y más bien diría que me interesa reflexionar sobre lo que parece muy evidente, pero en realidad tiene una historia detrás de intereses y de daños hacia eh, la especie como tal, nosotros humanos y también muchas otras especies y el planeta en general. Creo que los autos, no solo el auto en sí mismo, los automotores, como dices, contribuyen a crear cierto daño, pero ya de eso hablaremos Sí, ahora. sí, entonces, bueno, así como fuera, bueno, empezamos como muy superficialmente a lo mejor. Bueno, yo lo había notado a lo mejor quizá muy superficialmente, porque bueno, sí es cierto, yo también he visto pues que los autos pues sí en general sí pues sí generan pues algún daño o alguna contaminación, igual pues yo sí tengo un auto y sí lo ocupo, pero pues sí, a lo mejor no me pongo a pensar de fondo qué intereses hay por detrás o todo lo que se afecta y solo lo uso para pues cosas banales, ¿no? Que tengo yo. Pues, digo, obviamente no me quejo de lo que yo lo uso, pero pues no, a lo mejor no me pongo a pensar todo lo que influye o todo lo que llegó a pasar para que ese auto estuviera en mi cochera, ¿no? Tienes razón. Sí, Entonces es más tus preocupaciones en cuanto ambientalmente, ecológicamente, o cuál es no, tus preocupación. son varias. Eh, bueno, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, yo creo fue más o menos, tal vez fue en marzo mismo, cuando recuerdo que salió en las noticias, Donald Trump estaba dando un discurso sobre, eh, digamos, las preocupaciones, o más bien su interpretación de las preocupaciones de la población en general sobre la inminente pandemia o recién comenzada pandemia. Y dijo algo, me gustaría recordar exactamente en qué noticiero y para encontrarlo, pero no he podido. Al menos sí anoté eso que dijo, que fue, bueno, prohibir, por ejemplo, a la gente salir de sus casas o parar la vida económica y social por un virus, pues dijo algo así como, pues, la vida es un riesgo, de hecho, y lo dijo más o menos así, los coches pueden ser peligrosos, hay gente que muere conduciendo y no por eso dejamos de usar autos. Y creo que ese me gustaría usarlo como un punto de partida para las reflexiones que vienen
ahora. Eh, sí, de hecho, yo creo que de la misma manera como algo que hemos vivido recientemente, la pandemia, se puede abordar de una perspectiva como esta de Donald Trump en esa conferencia donde decía esto, como se puede abordar de manera, digamos, su razonamiento no suena tan mal, pero justamente si estamos, si no nos ponemos tal vez del otro lado, por decirlo así, no nos damos cuenta que en efecto es algo que puede ser muy perjudicial. Eh, y creo que, bueno, para no enrollarme tanto, yo creo que si el mundo se dio cuenta, por ejemplo, que no valía la pena eh, continuar la vida social y la vida económica porque ponía en riesgo a muchas personas, yo creo que también sería posible ver que el fenómeno del automóvil, o más bien de los automotores en general, sí que pone en riesgo muchas vidas y sí que es, eh, no sé si, bueno, a lo mejor compararlo como tal sería muy desproporcionado, pero por lo pronto, ¿cuántos muertos hay ahora de coronavirus? Más o menos 1.300.000 en el mundo. Sí, sí, creo que pues sí, ya habíamos superado el millón hace un rato, pero sí. No recuerdo, más o menos va como 1.300.000 personas que Ujú. han fallecido. Bueno, estamos a unos 3 meses, por decirlo así, o menos, tal vez 2 meses de que hubo el primer muerto en el mundo. Es decir, en un año tal vez se cumplan, lamentablemente, vamos a ponerlo así, no tengo datos como para hacer eh, un cálculo más o menos realista, pero suponiendo que en un año mueran alrededor de 1.700.000 personas debido al COVID. Bueno, según eh, Sí, un cálculo aproximado, un, nada más sin bases ahorita. según un dato que obtuve fue en febrero de este año, para una columna que escribí, mueren 4.200.000 personas al año por enfermedades debido a la contaminación ambiental. Es un dato de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, si uno pone en perspectiva cuántas personas han muerto hasta ahora, desgraciadamente, por el coronavirus y cuántas mueren, de hecho, por la contaminación ambiental, claro, no solo los autos contribuyen a la contaminación ambiental, pero sí que lo hacen en una gran medida, tanto el auto en sí mismo o todo medio de transporte motorizado, como la industria. Claro, no podemos atribuir todo a los autos, pero es decir, sí es una cifra impresionante. 4 4,2 millones. millones de personas anualmente mueren por enfermedades respiratorias directamente ligadas a contaminación ambiental. Ah, ok. Es espeluznante. Pues sí, ya viéndolo desde esa perspectiva, pues sí es un número, pues es un número muy alto si lo comparamos con el coronavirus, que pues sí Ujú. lleva lamentablemente 1 millón Sí, 300, pues sí es casi 3 veces más, 4 veces más, pues el número debido a la contaminación ambiental. sí. Y de la misma manera que hay, digamos, muertes por el coronavirus, también hay personas que tienen secuelas, que quedan con secuelas. También no hay un dato, por ejemplo, de cuántas personas tienen daños que a lo mejor no son tan perceptibles a corto plazo, debido justamente a, es decir, la estadística es de muertes relacionadas a contaminación ambiental, pero cuántas personas tienen a lo mejor procesos alérgicos, inflamatorios, etcétera, debido a la contaminación ambiental, porque la contaminación ambiental, al final de cuentas, son partículas y que estamos inhalando de cualquier modo, y al inhalarlas llegan a torrente sanguíneo. Sí. Y además, por ejemplo, por un lado está, los autos contribuyen muy fuertemente a la contaminación ambiental, tanto como
decíamos, al ser conducidos, no solo autos, es decir, vehículos motorizados, pero también en lo que se refiere a su producción. Y desde luego también contribuye todo esto a un calentamiento global, que por ejemplo, según este fue un documental de la Deutsche Welle, que es una cadena alemana más o menos conocida, de pues, bastante renombre. Si todo sigue como va hasta ahora, pues por el calentamiento global, por ejemplo, en 2050 Nueva York no existiría ya, porque subirían las aguas, ¿no?, de los océanos y simplemente adiós estas tierras, eh, ¿no?, tipo Nueva York, Sí, que no sí, son, digamos, tan continentales. en las zonas de playa, ¿no? Todo, ¿Mm? pues, digo, pues todo, si suben los mares, pues sí, se acortarían muchas zonas, ¿no? Y digo, mencionas, yo creo, Nueva York, porque pues es una ciudad muy conocida y importante, pero pues, me Sí, imagino que supongo que eso muchas también otras ciudades también sí, costeras muchas otras. de todos lados pues ¿Mm? desaparecerían completamente. Sí, Mm. y en realidad es un fenómeno, es decir, la motorización es algo, digamos, reciente. Si no mal entiendo, fue más o menos por allí de los años 20, donde empezaron a circular autos como bienes que uno podía adquirir si tenía suficiente dinero para hacerlo. Tiene 100 años el auto, por decirlo así, circulando de manera masiva. Pero entonces es un fenómeno reciente. Y Sí, en ese poco tiempo se ha hecho mucho, eso ha causado muchos estragos. No solo los automotores, pero bueno, es un símbolo muy importante, o es un elemento clave en la idea del desarrollo, ¿no? sí, Ahora, no sé si se acaba de escuchar, por ejemplo, este claxon. sí, sí, se escuchó. Bueno, eso es, no solamente hay contaminación ambiental, sino auditiva. Donde vivo, el edificio da hacia una calle y bueno, y es un día tranquilo, es sábado por la tarde, y aún así el ruido es extremo, ¿no? De Sí. hecho, a tal punto que eh, muchas veces necesito dormir con tapones, porque Ah, todo ok. el tiempo es así. Entonces también está eso. Hay Sí, una contaminación auditiva enorme eh, y se da como por hecho, como, ah, bueno, así es y ya, ¿qué se le va a hacer? Pero, como decía, el auto es un fenómeno, digamos, los los- automotores son un fenómeno, por decirlo así, nuevo, eh, que se han desarrollado de una manera monstruosa, porque, por ejemplo, de 1920 más o menos a hace un año más o menos, el dato es de una cadena franco-alemana que se llama Arte, es bastante conocida, también tiene una reputación muy fuerte. Hay actualmente 1.000 millones de autos circulando en el mundo, 1.000 millones de autos. En la población de personas más o menos está ya casi por 8.000 millones de personas y hay 1.000 millones de autos. Y igual, si las cosas siguen como van, en 2050 habría al menos el doble de autos, 2.000 millones de autos. Y evidentemente, tal vez, bueno, no podemos saber si habría más o menos población, pero todo daría pensar que habría más, pero sí, sí, pues así como vamos, es que, pues depende también cualquier fenómeno, ¿verdad? pero vamos a poner, por ejemplo, ya que hablamos de la población mundial, eh, somos, como decía, casi 8.000 millones. Eh, para llegar al primer millar de millones pasaron más o menos 100.000 años en la evolución de la especie, 100.000 años. Y después fue exponencial, ¿no? Para llegar luego a 2 millones, 2.000 millones, perdón, de humanos en este caso. Pasaron 100 años y luego, para pasar de los 2.000 millones a los que somos ahora, pasaron más o menos igual más o menos unos 100 años. Pero ahora, en cuanto a coches, en 100 años también.
Sí, ya alcanzamos 1.000 millones mil de coches. millones. Es decir, una persona de cada 8, por decirlo así, ¿no? En el mundo posee un auto. Es también una cifra, pues, alarmante. Sí, me parece que, bueno, viendo las cifras así tal cual, creo que sí, pues como lo mencionas, creo que sí son datos, pues en sí que te ponen a pensar, porque, bueno, yo no lo había visto de esa forma. Creo que también es mucho pues por el estilo de vida que nos han inculcado, a lo mejor en estos años, Sí. el tener coche, o sea, casi siempre, bueno, no sé, a lo mejor soy el único, pero yo creo que en las familias es como de, ya cuando tengas tu coche y que no sé qué, y las personas es como de, tener tu coche como si fuera un símbolo de estatus o Mm, algo, sí. y creo que es algo que se ha también como interiorizado, mucha gente, luego que trabaja, lo primero que hace es comprar un coche, ¿no? Y creo Sí. que pues por eso mismo también pues se producen más, porque por la demanda de la Mm, población, ¿no? Pues, si nadie comprara, pues no se producirían tantos, pero pues como todo el claro. mundo quiere tener el suyo, pues por eso. Y de hecho es interesante porque, como, bueno, bien dices, ¿no? Si no, si no hubiera demanda, no habría esa producción, pero hay que, por ejemplo, ver de dónde viene esa demanda. Eh, igual, digo, preparé hace varios meses varios artículos al respecto y recuerdo igual que había tomado. Bueno, tú sabes que me gusta mucho este historiador israelita, Yuval Noah Harari, Ujú. eh, que es un historiador de formación y, bueno, se ha vuelto tal vez demasiado famoso, también puede ser criticado, pero, digamos, logró traer a lo mejor una reflexión histórica, ¿no? De la historia de Homo sapiens a las masas y eso es algo ya, pues, loable, ¿no? Sí, Claro que no puede ser perfecto, pero algo que me gusta, por ejemplo, de este autor es que muestra una visión de la historia de la humanidad, no sé si puedas decir un poco, tal vez, antropocognitiva, es decir, no solamente muestra los hechos del desarrollo de la humanidad, sino qué bases dentro de la naturaleza humana podrían tener esos eventos o fenómenos. Y menciona mucho fue el primer libro, digamos, de masas que escribió, Sapiens, una breve historia de la humanidad, sí, que tú leíste hace poco. Y recordarás que habla sobre el hecho de que una característica cognitiva de nuestra especie es que no, funcionamos en gran parte debido a creencias, ¿no? Que pueden tocar tanto a la religión, pero también, es decir, la creencia en el sentido de que son eh, tomar, eh, digamos, entidades que no existen por sí mismas, pero darles un valor tal que logran, por ejemplo, crear un país o algo así, ¿no? Bueno, entonces, cuanto a las creencias, sí, creo que esta demanda de tener autos, al menos en México, es muy evidente, o depende de la región, al menos en la región centro-norte sí es mucho, como dices, yo conozco muchas personas que dicen, o tal vez no lo dicen, simplemente lo hacen cuando termine mis estudios superiores y tenga algo de dinero, me compro un coche, ¿no? Pero ¿de dónde viene, por ejemplo, esa demanda? Entonces, pues viene de una creencia, y esta creencia, si uno escarba un poquito, viene hay una creencia que se ha documentado bastante bien, que es el desarrollo de un país necesita del desarrollo de una clase media. Y justamente una de las maneras para desarrollar esta clase media es el desarrollo de una industria automotriz sólida. Y así es como los individuos, pero también los estados, las organizaciones, las empresas han entrado en se han cuadrado a esa creencia. Um, pero no necesariamente siempre ha sido de manera, vamos a ponerlo así, como de una voluntad totalmente libre. Hace un ratito estaba preparando un poco la entrevista y encontré que, bueno,
por ejemplo, alrededor de 1918 en Estados Unidos se usaban sobre todo los trams para el transporte público y la gente caminaba por las calles, no tanto como por las banquetas. Al menos en el video que vi no había como banquetas como tal. Pero empezó en 1920, o un poco antes, no sé exactamente cuándo, por allí empezó la producción, digamos, en masa de automotores, de autos, particularmente debido al boom que tuvo Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. Se convirtió en una potencia ya a partir de la Primera Guerra Mundial. Y no recuerdo qué compañía era, pero es una compañía que hasta la fecha es muy famosa. Bueno, varias compañías estadounidenses, pero es una de las mayores. Comenzó ya en 1920 a producir autos para que las personas particulares pudieran adquirirlos. Y al principio, desde luego, eran sobre todo las personas con recursos que podían hacerlo, y lo hacían porque querían como emociones fuertes. A menos era lo que mencionaba este documental, que es de arte, igual la cadena franco-alemana. Pero los dueños de esas empresas quisieron ir más allá. Y entonces crearon una especie como de grupo para intentar derrocar a las compañías de tramways en Estados Unidos. Y lo lograron, a lo mejor no en 1920, sino en 1935 más o menos. Cuando hubo la crisis económica, si no más recuerdo, en 1928, aprovecharon estos industriales de la industria automotriz para comprar las compañías de tramways y reemplazarlos por camiones que usaban, bueno, camiones de automotores, llegando incluso a utilizar sobornos y también, por así decirlo, sí, actos mafiosos para acaparar cada vez más mercados más bien quedarse con las compañías de los trams y quitar los trams, reemplazarlos por camiones o autobuses. Pero, y de hecho, en esa época, cuando empezaban a circular los coches por las ciudades estadounidenses, los ciudadanos no estaban de acuerdo con eso. Según este reportaje que vi hace unas horas, había marchas contra los autos en Estados Unidos, en ciudades como Nueva York, donde uno ahora ve, en fin, ríos de autos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí lo tengo anotado, hubo, no recuerdo en qué ciudad, 221 niños atropellados. Y creo en Baltimore pusieron un monumento en recuerdo a los niños atropellados. Porque los ciudadanos estaban diciendo, bueno, es que la calle ya no nos pertenece, ya no podemos cruzar, ¿no? Luego hubo incluso un desfile de 10,000 niños en 1922 en Nueva York contra los autos, porque veían que era un riesgo. Y es que finalmente, con la imposición del auto como el medio de transporte por excelencia, pues la calle ya no le pertenece realmente a los ciudadanos que bueno, a los peatones, que en ese entonces eran los ciudadanos. Evidentemente hoy ya no nos damos cuenta y lo vemos como algo normal, como, sí, hay coches circulando por todos lados, pero hubo una época donde no era tan natural, y los ciudadanos, que en ese entonces eran muy mayoritariamente peatones, lo veían como algo malo. Después, pues finalmente estos industriales de automotores ganaron, se quedaron con las empresas de trams, ¿no? de trolebuses, como aquí los conocen, y simplemente los hicieron desaparecer. Ya no hay ni un solo tramo, a lo mejor uno que otro, no es de San Francisco, pero queda como algo de nostálgico allí, no es una atracción turista, no es tanto. Y todo lo reemplazaron por autos y por camiones. Y así fue como poco a poco algo que partió de un interés totalmente empresarial se convirtió en un imperativo para
la prácticamente totalidad de cada rincón de los países industrializados del mundo, porque todos quieren ser como ese Estados Unidos, ¿no? Una clase media o alta bastante difundida, es decir, presente en casi todos los estratos de la población, que reemplazara a todas las otras clases, ¿no? Es el ideal un poco francés de la Revolución Francesa, que se admira mucho, pero como bien señalan historiadores o filósofos como Enrique Dussel, mexicano, pues es realmente una revolución más bien burguesa, porque fueron los burgueses los que derrocaron a la monarquía, es decir, se cayó un régimen para que se imponga otro. Y así, bueno, para ya no dar tantas vueltas, a lo que quiero llegar es que el auto en algún momento no fue percibido como algo natural, que hubiera automotores por las ciudades, no, las calles le pertenecían anteriormente a los peatones y de repente resulta que a partir de intereses empresariales llegó tan lejos esa ambición y esa, tal vez, digámoslo, corrupción no en el sentido de que hicieron algo tranza, sino corrupción en el sentido de que modificaron tanto el pensamiento que ahora las obras públicas urbanas, ¿en qué se van? En crear vías para los coches. Sí, pues sí, de hecho, pues ahora todo se basa en carreteras, coches, puentes para los autos. Pues sí, Pero no, viéndolo de esa perspectiva, si todo empezó como un interés totalmente personal de unos empresarios, si hoy en día los estados de la mayor parte de los países industrializados están invirtiendo de una manera increíblemente alta en obras públicas para los autos, no es como si el dinero, y bueno, las obras públicas vienen de dinero público, ¿no? Que son impuestos, es el dinero de los contribuyentes. Entonces es como si de manera indirecta los contribuyentes realmente están contribuyendo no a un bienestar tal vez común, sino a que las industrias automotrices tengan más y más poder, ¿no? yo creo que sí. Yo creo que también, no sé si también tenga que ver algo con el petróleo, ya que pues Sí, claro. por la gasolina y todo, pues entre más autos también se consumen más todo el tipo de gasolina y los petróleos y todo este tipo de, Pero es más bien al todos revés. los, Si la industria petrolera es de tanta importancia, es sobre todo por los automotores. sí, Eso sí es algo que... pues creo que sí, pues todo, pues digo, desde, como lo mencionas, desde 100 años para acá, lo que es cuando empezó todo esto, pues creo que fue donde empezaron a salir tantas, digo, tanto las automotrices como los petróleos y todo lo demás, gasolinas y todo, pues todo se ha conjuntado para seguir consumiendo más y más, pues autos y todo se base en, pues en que tengas más autos y en que se manejen más y pues ya vemos cómo está el día lleno de carros, el tráfico, familias que tienen todavía tres o más coches y demás. Y otra cosa interesante también es que, bueno, digámoslo así, son los empresarios de la talla como estos grandes dueños de industrias automotrices al inicio del siglo XX, pues evidentemente eran la clase dominante. Y te refieres un poco a sobre de dónde vendrá como esas ganas de tener un coche y tal. Digo, no soy muy especialista en ese tema, pero al menos de lo poco que recuerdo haber leído, Marx decía algo así, que claro, no puede también criticar al marxismo y tal, porque hay algo que, bueno, ahora regreso a una crítica que se le puede hacer, Sí, que algunos dicen, bueno, es que es una crítica tal vez anticapitalista, bueno, pero de hecho también comunismo, ahorita podemos regresar a eso, pero en fin, algo que recuerdo de un interesante de Marx era que mencionaba que la clase dominante, al menos en el análisis que hizo en su época, que se aplica más o menos a cierta parte de la época actual también, es que la clase dominante se vuelve dominante porque posee medios de producción. Y esa posesión de medios de producción va con medios de producción material, pero también los medios de producción intelectual. ¿Qué quiere decir eso? Que la clase dominante no solo impone los productos, sino también el pensamiento. Entonces, el pensamiento impuesto
fue, y no lo estoy, esto lo cito igual de la cadena A, de aquel documental que vi hace algún tiempo, la segunda creencia que mantiene tan viva la flama de los automotores es que la posesión de un coche trae consigo éxito social y libertad individual. Pero una vez más, la creencia no es espontánea, es una imposición, al menos según este análisis como de estilo marxista, de la clase que posee, que es dueña de los medios de producción, que es producción material e intelectual. Y así es Eh, como podemos desfilar por toda una vida pensando que lo que creemos es lo más real que hay, pero tal vez no. sí. Voy a detener aquí el video porque se nos va a cortar e iniciar otro Ok, para claro, terminar y concluir sí, y continuar. Sí, deja lo pauso. claro. ¿Qué tal? Ya estoy grabando, ya estamos de regreso con el juntaletras. Tuvimos que pausarlo un poco por los problemas técnicos de la grabación. Bueno, para concluir, ya nos comentaste tus inquietudes en cuanto al auto. Creo que me has dado un poco en lo que pensar y en qué, pues sí, tiene mucho sentido todo lo que has mencionado. Pues solo cuáles son tus alternativas o qué es lo que tienes alguna propuesta o qué es lo que tú piensas que, digo, ya sabemos que ahorita pues, siguen saliendo los coches, no parece que se vayan a Ujú. detener. Digo, ya ni incluso, pues ahorita con la situación actual, pues no se ve tampoco, pues, digo, ya está saliendo la vacuna bien rápidamente y todo, ¿no? O sea, para todos Ujú. volver a lo mismo. No sé Sí, tú qué sugerencias tengas o si tienes por alguna propuesta o qué es lo que sugieres tú a la persona común como nosotros. sí. Am, bueno, eh, yo, digamos, comparto una posición eh, totalmente pesimista, inspirándome en un ex ministro, si no me recuerdo, es ex ministro de Medio Ambiente francés, Yves Cochet, eh, que también es matemático antes de ser ministro, fue muchos años profesor de matemáticas en, en Francia. Y según él, que cualquiera puede buscar, por ejemplo, sus videos en YouTube, Yves Cochet con Y, I-V-E-S Cochet, C-O-C-H-E-T. Eh, la posición que él tiene y que, pues, digamos, yo comparto es que ya es muy tarde, es demasiado tarde, no hay realmente una marcha atrás. Um, y simplemente, justamente estamos atestiguando el inicio del colapso. Ya no hay, es decir, habría algo que hacer, pero eso sería, por ejemplo, en cuanto a los automotores, porque hay otras cosas también, no solo son la única plaga, por decirlo así. Pero, por ejemplo, aplicado a los automotores, lo que habría que hacer para evitar, según al menos este pues, científico y exministro, ya no es evitar el colapso, porque eso, según él, es inevitable, sino para atenuar el daño. O sea, el daño que él maneja no es como que haya crisis económica total, sino que muere más o menos la mitad de la población de aquí a 25 años, o un poco más de población. Para atenuar eso, habría, por ejemplo, a nivel de los coches, sería que ya no circulara prácticamente ni un automotor en la ciudad. Eso no va a pasar. Porque como hablamos de creencias, según, porque me gusta este autor Harari, lo de las creencias, es que me parece que sí, nos movemos a través es decir, venimos al mundo y digamos como una interfaz que tenemos es a través de las creencias y este mismo Yves Cochet y otros también eh, mencionan como Harari, ¿no? El historiador israelita,
que el problema es que quienes tuvieran realmente poder para actuar, que son tanto empresarios como grandes desarrolladores, a lo mejor de productos, no sé, y desde luego los gobiernos o gobernantes. El problema es que ellos y también nosotros nos movemos bajo la creencia del desarrollo, que es decir, todo se arregla con el desarrollo, hasta una pandemia. ¿Qué provocó la pandemia? Indudablemente, y no lo invento yo, son estudios que están disponibles en, pues ahora sí que en internet, de científicos mundiales, digo, de renombre, porque pues es algo como que más llamativo, pero de científicos, pues. Ujú. ¿Qué provocó la pandemia? Así como la tenemos ahora. Bueno, pues sí, seguramente suponiendo que el virus estuviera en un principio alojado por ejemplo, en un murciélago o en un pangolín. La función natural, por ejemplo, de estos animales, en principio, es justamente evitar, o sea, son como receptáculos de virus y no se enferman. Entonces, realmente la función natural, por llamarlo función, ¿no? Si dejáramos las cosas como de manera natural, no tendríamos esta pandemia, pero nosotros llegamos a invadir territorios donde hay animales eh, salvajes o especies, digamos, como estas, de animales, y nos ponemos en contacto con ellos. Evidentemente el virus pues, salta a través de un eslabón intermedio de algún otro animal, puede ser una vaca o no sé, y ya tenemos esto. Es decir, ¿qué provocó realmente la pandemia como la tenemos ahora? Ir a meternos a tierras naturales por desarrollo. Hay un este, pequeño reportaje que hizo el periódico Le Monde, el francés, eh, no dura más de 10 minutos, ¿no? Donde más o menos explicaban, según muchos investigadores, dónde se pudo haber generado este contacto que permitiera que el virus pasara de un animal salvaje a uno intermedio y luego llegara a nosotros. No es en un mercado de Asia, seguramente es algún lugar donde estaban haciendo unas excavaciones para a lo mejor litio o una cosa así, si no mal recuerdo. Y, y bueno, entonces por el desarrollo, tenemos una pandemia. ¿Y cómo lo pensamos arreglar? Mete más desarrollo, vacunas. ¿Cuántos toneladas de plástico no representa? ¿Cuántas toneladas de, ¿no? Es desarrollo, 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 y esa creencia del desarrollo, ahí va el auto, es uno de los mayores representantes de esa creencia. Y por eso, según Yves Cochet y otros colapsólogos, porque justamente en Francia, esta persona y otros investigadores crearon una disciplina que llaman la colapsología. Es más o menos reciente. Pues dicen Sí, pues sí. que eso simplemente se va a acabar, que en un momento, le estiman más o menos de unos 10 a 20, 25 años, no sé, se acabó para siempre. No es que se acabe la especie humana, porque siempre va a haber más, pero simplemente se acabó la civilización occidental como la conocemos. Según el mismo Cochet, para el 2035 ya ni habrá autos, porque va a haber una especie de colapso, una cadena de producción se va a detener y se va a llevar todo. Por ejemplo, si hay una ruptura en la cadena de suministro del petróleo, ¿qué va a pasar? ¿No? Hablamos de litio, el mismo Yves Cochet, en la entrevista me dicen, bueno, pero hay autos eléctricos, tal vez sea la solución. Y este señor se pone a reír y dice, sí, pero para tener autos eléctricos hay que agredir más aún el planeta, porque hay que ir a buscar litio, que son tierras raras, a meterse otra vez a medios que no son para que estemos allí, sino que pertenecen a especies de animales salvajes. Es un círculo vicioso, ya es muy tarde. Yo creo que ya no hay mucho que hacer. Desde luego sería muy cínico decir, bueno, ya no hay nada que hacer, entonces me voy a comprar un coche y tal. No, tal vez en el tiempo que queda de estabilidad, pues habría que hacernos la vida un poco menos espantosa y tal vez sí evitar que el colapso sea tan catastrófico, que según algunos pues es inevitable, pero el problema es que la creencia está tan arraigada y el mismo coche contribuye a la creencia que, como dice Harari, ¿no? El historiador ahorita, los lujos terminan convirtiéndose en necesidades que generan nuevas obligaciones, pero generan también cambios incluso en cómo concebimos el mundo.
Por ejemplo, hay un pensador de origen austriaco que estuvo en Cuernavaca en los años 40 más o menos, Iván Illich, un gran pensador, dijo alguna vez que cuando las ciudades se construyen alrededor de la idea de los autos o de los automotores, es como si a los ciudadanos les cortaran las piernas. Y esto es, en mi interpretación, física y psicológicamente, porque hay zonas a las que no podemos acceder sin un vehículo motorizado. Tú has intentado cruzar, si vas en Muñoz, digamos, de donde está este centro comercial, no recuerdo cómo se llama, hacia, como si fueras hacia el Saucito. ¿Lo has intentado cruzar a pie? ¿No? Tienes que subirte a un puente, dar una vueltezota y tal, No, sí, ¿no? Ahora, imagínate si estuvieras en silla de ruedas, ¿no? sí, pues sí, no, Es imposible cruzar posible. a pie en silla de ruedas o en bicicleta, es más o menos suicida. Pero no lo vemos si vamos adentro de un coche. Sí, No no, lo vemos como algo natural. Eso físicamente. Psicológicamente, bueno, pues, físicamente hay zonas por las que no pasa el hombre si no es en coche. Y luego, psicológicamente también hay una como discapacidad que genera también el coche, tomando esta idea de Iván Illich, donde ya para ir a un lugar que podríamos ir fácilmente a pie, voy en coche. Y claro, hay muchos factores que contribuyen en eso, ¿no? No hay sí, por dónde pasar, también hay delincuencia y tal. Entonces es un círculo vicioso enorme. sí, de hecho. Mm, yo creo que al punto en el que estamos, donde ya no vemos que no necesitamos una tonelada para movernos, si pesamos 75 kilos, ya es muy, y es algo colectivo, pues ya es muy tarde. Pero para hacernos la vida un poco menos imposible, pues yo no tengo una solución. Los mismos estados no invierten en hacer espacios para que circulen los peatones o las bicicletas, porque están también en esta creencia del desarrollo, ¿no? Necesitamos una clase media, para eso necesitamos una industria automotriz y empleos y bueno, ya, no sé, ahora sí que diría un ejercicio, pues imagínense que quieren cruzar, a lo mejor los que viven en San Luis Potosí, cruzar eh, San Luis Potosí capital, cruzar eh, la avenida Muñoz a pie, intenten hacer el ejercicio mental, no se puede, intenten hacer el ejercicio mental de hacerlo en silla de ruedas, verán que tampoco se puede cruzar. Y ahora sí que también no es lo mismo, por ejemplo, en los días de lluvia, ser el conductor que salpica al peatón, que ser el peatón salpicado. Si nos ponemos a observar en vez de estar en la fantasía, pues tal vez nos damos cuenta que sí podemos caminar, que podemos andar en bicicleta y tal vez eso a nivel individual pueda convertirse en algo un poco colectivo, pero ya tal vez sea muy tarde, no lo sé. Pues una, pues ya está muy, pues sí, fatalista, muy el colapso inminente prácticamente. Pues ya está, Quiero, ¿no? quiero, esperemos que no sea así, pero pues como lo comentas, creo que todo indica que vamos para allá. Incluso pues, si esta pandemia no nos detuvo, pues creo que simplemente Exacto. el colapso es lo único que va a detener y eso, quién sabe, ¿verdad? Yo creo que Sí, porque ahora incluso ya están México, como pensando que van a ir a Marte y no sé sí, qué. yo creo que ya, ya va a colapsar la Tierra y el próximo va a ser allá en Marte. Ya está, hay vehículos motorizados en Marte, entonces Sí, es lo que sigue. sí, sí. Pues Habría bueno, que, sí. sí, pues ya quedamos en una situación, pues sí, ya me has puesto a pensar un poco en esa situación. Ahora no sé Yo cómo creo voy que a poder dormir. eso que mencionas sobre los coches motorizados en Marte nos dan una buena idea de cómo somos como especie, ¿no? Pues sí, Hay prácticamente. no me acuerdo el nombre, Sheldon algo, es un psicólogo estadounidense, psicólogo social, y decía lo que va a llevar al hombre a su fin o a su miseria al menos es su ambición ilimitada, su codicia ilimitada. Y yo creo que los autos en Marte pues, son una muestra de eso, ¿no? Pues sí, creo que pues sí vamos para allá, lamentablemente. Sheldon Salomon se llama. Sí. Pues esperemos ser un punto de partida
como dices, no, la humanidad no se acabará, solo el sistema como está actualmente, pues esperemos que futuras generaciones que sobrevivan a esto, pues no cometan estos errores y esperemos dejar algo para la posteridad pues que puedan evitar esto de nuevo, que no se repita. Bueno, que no sea un ciclo, ¿no? Que se colapsa y siguen y luego otra vez va a colapsar, que es lo que creo que pasa siempre, ¿no? Y Pero bueno, pues entonces creo que podemos llegar a terminarlo, bueno, este podcast por ahora. Quizá ya después tengamos alguna otra plática de algún otro tema. Y pues, ¿hay algo que quieras concluir, añadir al final? bueno, pues gracias por la propuesta de tu podcast y mucha suerte en tu proyecto. Y Gracias saludos a quienes nos escuchen. y tenías una columna, ¿no? En algún, Sí, alguien ya no donde la puedan tengo. buscar. Todavía los anteriores, todavía están en línea, los anteriores. No lo sé. Tendría que, pues para la próxima invitación, si es que me haces alguna, pues sí, lo podrá checar, no lo vi la verdad, pero sí, ya tiene un tiempo que no Sí, lo veo. bueno, igual si alguien lo quiere buscar, pueden buscar junto a letras y a lo mejor ahí les aparece. Ujú. Pues bueno, entonces seguimos en contacto, cualquier cosa. Gracias por haber aceptado la invitación, aunque haya sido anónimamente. Y Pues es esperemos, que yo pensaba que era un, vamos, no, yo quiero que la gente se concentre en el, que nuestros escuchas se concentren en el tema y no en la imagen. Por eso. pues sí, está bien. Digo, lo que importa, creo que lo que has mencionado es un tema, pues sí, muy importante que nos afecta como especie, incluso, no solo como persona o como individuo. Y pues esperemos que más personas pues, tomen conciencia y pues mínimo Sí, que lo que me, justamente una parte como de decir, bueno, ¿para qué muestro mi rostro? Tal vez que lo diga yo, que lo digas tú, que lo diga quien sea, es algo universal. Es sí, un tema que ahí está, pero no lo vemos. Y bueno, también entendería algo que, bueno, que pudiera añadir. Sí, las reflexiones parecen muy fatalistas, pero creo que a veces es mejor, no, yo creo, por ejemplo, muchas de las personas que han sufrido ahora debido al coronavirus, que yo conozco, que lamentablemente han perdido personas total, fue justamente en la crisis mayor y en el dolor mayor, donde pudieron darse cuenta que realmente la realidad es otra de la que creemos que es. Entonces, tal vez el asumir esto, los colapsólogos dicen que hay una parte didáctica que hay que hacer, ¿no? Que es como, bueno, claro, si tú te pones a hablar de este tema en la cena de Navidad, a lo mejor ya no te invitan, pero también es natural querer como probable. evadir eso, pero ya hay que dejar de evadirlo, hay que verlo y solo tal vez así podremos cambiar algo, si es que se puede cambiar. Pues sí, digo, pues mínimo intentarlo, porque pues evadirlo pues no va a resolver Ujú. nada, ¿no? Y mínimo si lo intentamos, pues ya te quedarías con la, pues digo, pues te vas a morir igual de todos modos, pero pues, te quedas con la dicha de haberlo intentado. Igual alguien puede continuar después de ti. Sí, Bueno, quedamos con esas conclusiones. Muchas gracias. Esperemos después platicar de algún otro tema sí, diferente o o seguir con este tema si es que a las personas les interesa. muy Y bien. pues muchas gracias y nos vemos para el siguiente próximo episodio. Saludos.